Vamos al desarrollo de los asuntos que ya te hemos avanzado en titulares y vamos a hacerlo por uno que seguramente está afectando a muchos de vosotros, a muchas de vosotras. Estáis padeciendo alergia fuerte este mes de abril, ¿verdad? Seguro. Mes de abril intenso para alérgicos al polen, pero no solamente para los alérgicos al polen. También están los de las gramíneas, el olivo, las lluvias que comienzan la polinización, pero no todos estamos en el mismo saco, porque, por ejemplo, mientras llueve, los pacientes sensibles a las gramíneas pues están más o menos bien, porque las precipitaciones limpian el ambiente. Pero los que son alérgicos a los ácaros están peor, dado que hay más humedad. En fin, una cosa que a veces no sabe uno por dónde escaparse. A eso hay que sumar también la calima y el viento. Vamos a hablar de todo ello con Paqui Gómez. La doctora Paqui Gómez es alergóloga del Hospital Regional de Málaga. Doctora Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Intenso mes de abril, ¿verdad? intenso todo, sí. Intenso mes de abril. La verdad es que está ya viniendo interesante, sí. Porque además se nos ha juntado un poco todo, ¿verdad? Teníamos, por una parte, la falta de lluvia, luego las lluvias intensas que, producen la polinización de las plantas, temperaturas que suben, la calima, no olvidemos la calima, ese polvo rojo en suspensión, ¿qué ha sido lo más, lo que más nos ha afectado, o ha sido el conjunto de todo lo que está haciendo que este mes de abril sea especialmente, difícil de llevar para algunas personas? Bueno, un poco lo que dicen, ¿no? Es el conjunto de todo. La verdad es que los días de la calima han sido difíciles para todos en general, pero los alérgicos sí que han tenido ahí crisis importantes. De síntomas ya no pues, al ser alérgicos, pues tienen un estado inflamatorio más susceptible y son pacientes que han tenido más crisis durante esa época. Y luego, como bien has comentado al principio, las precipitaciones ayudan a que el polen esté un poco controlado, pero los acarinos, pues como hay mucha humedad, se encuentran peor. Y ahora está empezando ya a venir el paciente polínico molesto, porque ha hecho mucho viento también estos días. Entonces, sí, claro. También influye mucho. Claro, evidentemente, se me olvida a mí el factor viento, doctora, porque el factor viento hace que también que todo lo que en un momento determinado se va posando, pues se remueva, se nos ponga en el aire y entonces nos llegue, se nos meta en casa. ¿Qué consejos se podían dar para tratar de minimizar los efectos, los síntomas de los alérgicos con esta situación? Bueno, para los polínicos hay una cosa que la pandemia nos ha traído y que es muy positiva, y es el uso de mascarillas. Antes nos daba mucha fatiga utilizarlas por vergüenza, porque no era costumbre, pero los polínicos durante la época de pandemia y de mascarilla obligatoria, incluso en la calle, la verdad es que han estado bastante bien controlados. Ahora ya sí que están empezando a notar síntomas porque ya no la han quitado y el polínico pues lo nota. Entonces, de motu propio se la coloca. Y luego, bueno, el que ya sabe que es alérgico y tiene su tratamiento, pues la medicación, los antihistamínicos y el tratamiento que el paciente tenga para controlar esos síntomas. Y acudir al alergólogo, claro, para ver si hay curación. Claro. Doctora, el hecho de, como bien decía usted, el hecho de las mascarillas ha venido bien para los pacientes alérgicos polínicos. Exacto. ¿Deberían seguir usándose en esos casos? Bueno, al final es una recomendación, es una medida de evitación, es una barrera más que ayuda a que la exposición no sea tan directa, y el paciente que note que le va bien y que está cómodo y le ayuda a minimizar síntomas, pues es una barrera. De hecho, había ya pacientes que la utilizaban previamente, los pacientes que están muy expuestos a polenes, por ejemplo, en zonas donde el olivo es muy alta, y que en la época de polinización ya la utilizaban antes de la pandemia. Y es una medida de barrera que ayuda, sí, claro que ayuda. El tratamiento normalmente es con antihistamínicos, sin embargo, hay casos en los que, ante posibles brotes graves o una constancia en esos brotes de una forma muy intensa, se recomienda la aplicación de vacunas. Claro, el paciente que las vacunas de alergia al final es lo único que nos va a curar esa alergia,
y si la indicación, y si el paciente tiene indicación de ello, no hace falta tener una alergia muy grave ni tener un asma ya tener el asma establecido. Simplemente un paciente con rinitis alérgica que le afecte en su calidad de vida tiene indicación de vacuna. Y es una medida que ayudaría a controlar muy bien y a evitar la progresión y que se le cure la alergia. Claro. ¿Es posible que Málaga, que somos afortunados por vivir en esta ciudad del paraíso, en esta Costa del Sol, pero es posible que ello repercuta de forma negativa en los alérgicos, porque con estas temperaturas que tenemos, con esta primavera casi constante, con estas plantas, con estas gramíneas, con estas acacias que prácticamente están todo el año floreciendo, se quita un poco la estacionalidad y se extiende el periodo de padecimiento alérgico a más meses en el año? Bueno, no exactamente. Al final, en cualquier sitio del mundo hay problemas de alergia. Es verdad que es un problema más prevalente en el primer mundo, en países más desarrollados, por motivos muy complejos, pero es cierto, hay una cosa que sí es muy particular de España en general, no en Málaga, y es que el paciente alérgico en España es bastante complejo en general, porque somos como muy multialérgicos. Pero no es una cosa exclusiva de Málaga. El paciente español en general es un paciente como muy polialérgico, porque tenemos una gran riqueza de polen y además también somos alérgicos al alérgeno ambiente interior, como los ácaros, luego de la humedad. Entonces es verdad que es un paciente un poquito más complejo, pero no es especialmente complicado por vivir en Málaga, no. Una última cuestión, si me permite, Paqui. Sí. Comentaba usted que los alérgicos, bueno, pues hay una cierta complejidad ya, ¿no? De padecimiento de alergias de diferente tipología. ¿Está creciendo el número de personas alérgicas en la población en general? Sí, la alergia es una enfermedad en crecimiento y en la que la prevalencia ha aumentado muy notablemente en los últimos 10 años. Es un problema en auge. Sí. Ahora que el término pandemia está muy en boga, pues podría considerarse como la pandemia del siglo XXI. Es una enfermedad muy en auge, sí, un problema en general. La alergia respiratoria, alimentaria, en general, sí. ¿Qué tanto por ciento? No sé si hay estudios o estimaciones. ¿Qué tanto por ciento de la población puede ser alérgica en este momento en alguna de esas tipologías? Hay un porcentaje, por encima del 10-15% de la población se puede hacer alérgica. Depende un poco de la patología. Si se trata de alergia respiratoria, alergia alimentaria, es un poco variable, pero hay un porcentaje bastante importante. Y ya te digo, es en auge, es una cosa que cada año se multiplica. Llegaré a la última y esta va a ser la última, de verdad. ¿Hay alergias que se padecen siendo niño o siendo niña de pequeños y que luego cuando uno madura y se hace adulto desaparecen? ¿Eso ocurre, no ocurre? Y las alergias que tenemos ya de adultos, esas ya nos las quedamos para siempre. No tienen arreglo. Bueno, esto es un poco complejo de explicar, pero sí, en la infancia, como el sistema inmune va madurando, es verdad que hay problemas de alergia que pueden mitigarse o desaparecer incluso. En la edad adulta es más difícil de resolver eso, pero puede haber variaciones y puede producirse cambios. No son tan estáticas en realidad. Ahora, la curación completa en la edad adulta o la desaparición de estos síntomas es más difícil que la edad infantil. El niño es un poco distinto, es un perfil un poco diferente al adulto. Y sí, eso es una buena apreciación, pero bueno, no pasa en cualquier ámbito de la alergia. No es lo mismo la alergia alimentaria que la respiratoria, y eso hay que ir evaluándolo durante el desarrollo, sí. Doctora Paqui Gómez, alergóloga del Hospital Regional de Málaga. Muchísimas gracias por estos minutos. Creo que nos han venido muy bien a todos los alérgicos y alérgicas, que mira cómo estamos, nos quedamos hasta sin voz en algunas ocasiones. Y bueno, yo creo que con nuestra medicación, con las vacunas en los casos que sea necesario y con una supervisión, por supuesto, de un alergólogo, de una alergóloga, vamos a tratar de llevar esto lo mejor posible. Muchísimas gracias, Paqui, que tenga un buen día. Estupendo. A usted, buenos días, hasta luego.